Entonces, volvemos a lo mismo. Cortamos y pegamos un montón de información de metabolismo aeróbico, no la volvemos a leer, y resulta que de las 4 cosas que yo pido están escritas 2. Si esa respuesta o esa pregunta vale 2 puntos, tienen 1. Y yo, en esta instancia de parcial domiciliario, soy mucho más estricta corrigiendo que si el parcial no fuera domiciliario, porque la información está ahí. Ustedes no tienen la obligación ni de acordarse de memoria, ni de registrar mentalmente las clasificaciones. Si tienen dudas cómo se escribe una palabra o cómo es un concepto, van y lo buscan. A ver, está mucho más facilitada el acceso a la información. Entonces, eso me permite a mí ser mucho más puntual con lo que estoy pidiendo y con lo que ustedes están contestando. Porque si estuviéramos en un parcial presencial y yo pido los 4 elementos de metabolismo aeróbico y ustedes desarrollan un montón de metabolismo aeróbico y de los 4 se olvidan uno, y bueno, uno dice, pero mira todo lo que se acordó de metabolismo aeróbico, mira todo lo que puso. Ahora, si yo tengo que ir a buscar la información a un apunte y tengo que contestar 4 cosas y contesto 2, no le estoy prestando atención a lo que estoy haciendo. ¿Entienden la diferencia de gravedad, si quieren, o de dificultad entre una cosa y otra? Entonces, lo que a veces y a simple vista parece, bueno, pero me olvidé esto nada más, y esto lo tengo bien, pero mira, me faltó este cachito, en realidad es no responder a la consigna. Y yo fui, digamos, muy estricta con eso. Y el último punto que quiero aclarar, que yo ya lo había dicho antes del parcial, pero que ahora lo vuelvo a decir, que si la consigna dice describir, no basta con nombrar. Entonces, si hay que describir los elementos de un arco reflejo, no basta con decir un arco reflejo se lleva a cabo si hay un estímulo, un receptor, una vía sensitiva, un centro integrador, una vía efectora. Punto. Ejemplo, tal cosa. Salvo que al desarrollar el ejemplo, ustedes digan, bueno, en este ejemplo, el del músculo tendinoso de rodilla, el estímulo es el martillo, el receptor que capta está en tal lugar. Entonces, bueno, si yo uso el ejemplo para describir los elementos, está todo bien. Ahora, si yo digo el ejemplo de acercar la mano al fuego y retirarla, y nombro los elementos del arco reflejo, no estoy describiendo. Entonces, todo esto lo aclaro porque a pesar de que ustedes recibieron los exámenes con las correcciones, me interesa que entiendan el criterio con el cual corregí. ¿Sí? No obstante, con todo esto que estoy diciendo, igualmente hubo buenas notas y hubo muchas personas que lograron exámenes excelentes con muy distinta calidad de respuestas. Hubo gente que hizo respuestas muy desarrolladas y hubo gente que hizo respuestas muy sintéticas y en ambos casos estuvo muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que la longitud no define la calidad. Obviamente que si pongo de menos está mal, pero si pongo de más y no respondo también está mal. Entonces, me fijo que respondan a lo que pido. Algunos con más floreo de información, otros con menos, pero en realidad lo que me importa es que respondan las consignas. ¿Alguna pregunta de lo conceptual para pasar a la segunda parte? ¿No? Bueno, ¿lo dejamos así? Bueno. Con respecto a la segunda parte, tomé algunas sugerencias que me parecieron súper importantes. Hay una que es casi inevitable, que es la diversidad de niveles y heterogeneidad del grupo. Dado el recorrido de cada uno y de cada una, y de si cursaron o no otras materias o tuvieron formación previa a esta tecnicatura, obviamente que los niveles son distintos y los recorridos son distintos. Nosotros intentamos que la clase tenga un nivel medio, alcanzable por quienes nunca vieron nada y que no sea aburrido para quienes vieron. Pero es muy difícil que logremos algo que satisfaga las expectativas de todos de igual manera, porque obviamente los recorridos son distintos. Lo que sí les pido a los que me decían que se sienten muy atrás con respecto a los alumnos del profesorado, creo que me lo decían los chicos de natación, en general, los que marcan el ritmo de la clase son ustedes. O sea, yo marco el ritmo de lo que se da de contenido, pero ustedes marcan el ritmo de poder parar y decir, esto no lo entendí, esto repetilo, podés volver a explicar esto, no entendí el ejemplo, porque si ustedes no tienen una devolución con esas cosas, yo no me doy cuenta lo que no se entiende, ni tampoco me doy cuenta si la velocidad que estamos aplicando es mucha.
Entonces, cuando ustedes me dicen, a veces vamos muy rápido con los temas, yo tengo armado, digamos, un esquema en relación a qué me gustaría que se viera en cada clase. Pero si nadie me para y nadie dice, bueno, hasta acá podés repetir esto no me quedó claro, sin ningún tipo de vergüenza, porque que haya un compañero mío que lo tiene re claro y que no necesite la repetición, bueno. Pero digo cosas muy obvias, chicos, pero a veces no son obvias en el momento de actuar y de decir. Entonces, les pido eso, ¿no? Que para la diferencia de ritmos que hay, ustedes puedan marcar esas diferencias y solicitar. Es verdad que pocas veces usamos ejemplos de natación. Hemos usado ejemplos de natación en el cuadro de vías metabólicas, porque ahí sí pusimos un ejemplo de natación para cada uno de los metabolismos. Los que vieron ese cuadro habrán visto que ahí usamos ejemplos. O sea que bueno, yo les pido que también los alumnos de natación puedan aportar ejemplos o preguntas desde su actividad. Yo no soy especialista en natación, pero podemos tratar de aunar ejemplos de otras disciplinas deportivas y de natación también. Alguien pidió, o algunos pidieron, más interacción y trabajos grupales. Para esta segunda mitad, o sea, para lo que va para el segundo parcial, en algún momento yo les voy a mandar algún texto para leer, y la tarea va a ser leerlo fuera de la clase para poder compartirlo con ustedes después en la clase. Pero yo necesito para ese tipo de interacción que interactuemos. Entonces, si yo mando el texto para leer, que lo lean. Porque si no, venimos a la clase y por ahí me dicen, no, no lo pude leer, y tener que volver a explicarlo es como no tiene sentido. Y la verdad que eso está bueno, que ustedes lo hagan aparte, porque nos enriquece mucho más la clase. O sea que algún tipo de trabajito donde ustedes tengan que interactuar vamos a hacer. Y después les aconsejo, que no sé si todos lo hacen, la escucha de los audios, que la mayoría dijo que sí, que los escuche, que le viene muy bien, siempre acompañado de las imágenes, nunca solos. Escuchar el audio solo, sin el PowerPoint, con la cantidad de señalamientos que nosotros hacemos sobre la imagen, es raro, yo no sé cómo hacen. Es como escuchar un audio de un idioma sin, no sé, a mí me resultaría muy difícil escuchar un audio sin imagen, y me parece, más en anatomía que en fisio, pero en fisio también, ahora van a ver en cardio, que empezamos hoy, la necesidad de apoyarnos en la imagen. Entonces, aunque ustedes reciban los audios solos, ustedes tienen el PowerPoint, siempre traten de acompañar con imagen. Y una última cosita, el rol del material teórico, no solo de los Power, sino también del manual que ustedes tienen. El material teórico es fundamental, leerlo. ¿Qué sería lo ideal, lo idílico? Que yo les digo, bueno, la clase que viene vamos a ver tal tema y ustedes fueran a ese material teórico y lo leyeran. Sería como el sumum. Entonces uno viene a la clase con una lectura previa, a lo mejor con dudas, con cosas que leyó que no tienen ni idea de qué se tratan, viene a la clase con todo eso y yo les hago un disparador en la clase. Entonces, bueno, eso sería lo ideal. Y si no, usar ese material teórico para la lectura posterior. ¿Vi hoy cardio? Bueno, me voy al capítulo de cardio en el material y después lo leo. Porque ordena. El material teórico que tienen ustedes ordena lo que vimos en la clase. Obviamente que va a haber temas en el manual que a lo mejor no los hablamos y cosas que hablamos en la clase que en el manual no están. Pero leer un material teórico que está ordenado con formato libro, digamos, ordena mentalmente. O sea que ese es el consejo que doy. El que lo puede hacer, que le dan los tiempos y las ganas, me parece que es fundamental. ¿Sí? Bueno, ¿me quedó alguna de las sugerencias que hayan hecho sin rescatar? Por ahí alguien dijo algo más, y pues esas son las que yo fui anotando y me parecieron interesantes y son fáciles de poder revertir en esta segunda mitad. ¿Sí? Chicos, están muy callados, o están dormidos o cansados y no tienen ganas, o no hay nada que decir, pero me preocupa. Porque el momento es ahora, ¿eh? Después de un parcial es un momento interesante para... No, de momento está todo Todo bastante bien, todo claro. bien. Para mí, como opinión personal, está más que bien el material. Es más, yo te puse ahí en la respuesta que, bueno, si promediamos más para abajo nos perdemos un montón de cosas. Y si promediamos más para arriba nos terminamos de perder. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo, como vos decís. Intentaremos en algún momento leer el manual. Son 500 megas, pero bueno, lo intentaremos.
El otro día le pasé a unos chicos que tenían problemas para bajar el drop y cuando veo, digo, tarda, ¿por qué? No sé, era un giga el manual ese que mandaste que está re completo. Es tremendo. Sí, tenemos para sacar información a full. Claro. Gracias yo que vengo del Agustín, papel los entiendo, ¿no? Pero sí, Carlos, ¿qué querías decir? No, que sí. le agradecía públicamente a Agustín porque se refería a mí, que me había pasado la información esa. Buenísimo. Bueno, genial. Genial. Que puedan colaborar entre ustedes, a pesar de que estamos de manera virtual, también es otra instancia interesante. Yo no les mando a hacer trabajos grupales y demás porque siento, primero que en nuestra materia en particular no tiene demasiado sentido, pero además a veces es una complicación para ustedes poder reunirse fuera de la clase para poder entregar algo. Entonces yo creo que en algunas materias esto amerita mucho más, y agregarles a ustedes una situación de trabajo grupal, por ahí les complica la vida en lo operativo, ¿entienden? Bueno, ¿y con qué me reúno? Y no puedo, y después coincidir horarios. Yo sé que es complicado. No vamos a llegar, profe, si ya hacemos ese tipo de ejercicio, porque, por ejemplo, a mí me pasa que ya con el horario de trabajo que tengo, se me complica no, te entiendo. Yo en lo presencial... Son menos horas, ¿no? Que tenés para dedicarle a estudiar. Totalmente. Yo en lo presencial muchas veces llevo material, los divido en equipos, reparto el material, a veces es el mismo para todos y a veces es un material para cada grupo, entonces cada grupo lo lee y después lo expone y lo compartimos. Eso es genial. Pero la verdad que en este horario y después de que ustedes han cursado y con otras materias donde a lo mejor tienen que entregar trabajos prácticos y demás, a mí me parece que es agregarles una complicación. No porque no esté divino hacerlo, pero bueno, si es más complicada la operatividad que el producto final, no vale la pena, ¿sí? Entonces, por ese motivo no mando a hacer trabajos grupales en esta cátedra. Bueno, estamos listos para arrancar. Perdón la perorata, pero bueno, yo necesitaba hacer esta devolución y me pareció muy interesante, ya que les pedí sugerencias, decirles que vamos a tomar algunas de estas para la segunda mitad, ¿sí? Bueno, la idea de hoy es trabajar con sistema cardiovascular. Vamos a trabajar hoy y la semana que viene con sistema cardiovascular. Nos va a llevar un tiempo porque hoy vamos a ver todo lo relacionado con el corazón y la circulación y los vasos sanguíneos, y la clase que viene vamos a abordar fundamentalmente el tejido sanguíneo. Vamos a hablar de sangre y entonces nos va a llevar, calculo yo, que 2 clases. ¿Por qué sistema cardiovascular ahora? Porque nosotros después de la primera parte, donde vimos sistema nervioso, sistema neuromuscular y después vías metabólicas o caminos para obtener energía, vimos que en el metabolismo aeróbico la llegada de oxígeno y nutrientes era fundamental. ¿Y cómo llegan oxígeno y nutrientes? A través del sistema circulatorio. Entonces lo que nosotros vamos a ver ahora es qué sistema de transporte nos permite hacer circular nutrientes y gases, ¿sí? Entre otras cosas. Primero vamos a compartir, esta clase la tengo en PDF, pero ustedes la tienen en PowerPoint, ¿sí? Así que ahí vamos. Es la primera parte del sistema cardiovascular. Como todo sistema, nosotros vimos a principio de año, sí digo bien, a principio de la materia, yo estoy perdida con los tiempos, a principio de la materia que un sistema está formado por órganos, que es una estructura donde se relacionan órganos. ¿Y cuáles son los órganos del sistema cardiovascular? Bueno, el corazón, que es una bomba muscular, vasos sanguíneos, que ahora los nombramos por arriba, pero después los vamos a ver bien, arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas, y un tejido líquido circulante dentro de los vasos sanguíneos, que es la sangre. ¿Sí? Un tejido, o sea, un grupo de células semejantes que cumplen funciones. Como nuestro sistema circulatorio es un sistema cerrado, esa sangre va a circular por dentro de nuestro organismo y se va a mantener líquida, salvo que algún vasito se rompa y esa sangre salga al exterior, que lo vamos a ver la clase que viene. Pero mientras la sangre se mantenga circulando dentro del sistema circulatorio, va a ser un tejido líquido, ¿sí? Este es un esquema simbólico para que ustedes observen la relación que hay entre los vasos sanguíneos. Nosotros tenemos, por un lado, arterias o arteriolas. La arteriola tiene un diámetro más chiquito y son ramificaciones de las arterias, y venas o vénulas. Y luego una red
de capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos con menor diámetro y son los únicos en los cuales la sangre que está dentro de los vasos sanguíneos va a poder realizar intercambio con el líquido extracelular que está por fuera. Es decir, solo a nivel capilar, la sangre y el líquido que está afuera van a poder intercambiar. Van a poder intercambiar oxígeno, dióxido, agua, glucosa y todos los iones que se imaginen, proteínas. A nivel arterial y a nivel venoso, no hay posibilidad de que el contenido que está dentro de estos vasos salga e intercambie con el líquido que está afuera, ¿sí? Solo los capilares poseen una membrana tan finita que permite el pasaje de sustancias de un lado al otro. Acá en este esquema simbólico tenemos dos colores. ¿Alguien sabe por qué? Esto lo vamos a ver repetido muchas veces. Porque una es la sangre oxigenada y la otra es la que está ya que con las toxinas, no sé cómo decir. Perfecto, la carboxigenada o con dióxido de carbono. Siempre es sangre con más oxígeno o sangre con más dióxido de carbono, porque oxígeno y dióxido hay en ambas, ¿sí? Decir sangre limpia, sangre sucia, sangre con oxígeno, no es tan correcto, aunque todos sepamos de qué estamos hablando, pero en realidad es sangre con mucho oxígeno y sangre con poco oxígeno, o con mucho dióxido de carbono. La sangre con mucho oxígeno la vamos a simbolizar de color roja, y la sangre con dióxido de carbono o carboxigenada de color azul, que en realidad no es azul. Nosotros sabemos que si nos hacemos una extracción de sangre venosa, ¿de qué color es la sangre venosa? Cuando vamos a hacer un análisis de sangre, un hemograma. Roja, profe. Roja. Es roja, nada más que es un fuerte. rojo más oscuro, claro. Es un rojo más oscuro, tirando un borrabino. En cambio, la sangre arterial es un rojo más rutilante, ¿sí? Ahí notamos la diferencia de color. Pero simbólicamente la vamos a expresar de esta manera, como se hace convencionalmente en todos los textos, rojo y azul. Dijimos que uno de los órganos principales es el corazón, que es un músculo, y que ustedes pueden decir algo acerca de esas células musculares cardíacas, porque nosotros ya lo vimos, este músculo, cuando hablamos de músculo, en la clase del parcial pasado. ¿Qué características tenía la fibra muscular cardíaca? Se contrae. Bien, como es músculo se contrae, en eso estamos de acuerdo, porque si es músculo se contrae. Que todas sus fibras reaccionaban en simultáneo ante una Bien, muy bien, esa era una característica exclusiva de las fibras cardíacas. Yo estimulo una y todas, no son lisas, son estriadas. La del cardíaco es estriada, igual que el esquelético. La que es lisa, Carlos, es la de los vasos sanguíneos, la de arterias, venas, eso lo vamos a ver. Pero las fibras cardíacas son estriadas, pero lo importante era que cuando yo estimulo una, hay una conducción muy rápida del impulso y todas reaccionan juntas contrayéndose. ¿Por qué? Porque la sinapsis entre una fibra muscular cardíaca y otra es una sinapsis de tipo eléctrica. Y esto algunos lo escribieron en el examen cuando tuvieron que explicar el concepto de sinapsis. Encontraron por ahí que hay dos tipos de sinapsis, una química o electroquímica y una eléctrica. La eléctrica es justamente la característica de la circulación cardíaca, es mucho más rápida y hace que con un estímulo adecuado todas las fibras cardíacas se contraigan al mismo tiempo. Esto es un mecanismo de seguridad que tenemos para asegurarnos que el corazón va a actuar como un conjunto integrado. Si yo tengo que ubicar al corazón, el corazón lo ubico, ¿dónde? ¿Qué elementos puedo decir yo de ubicación o qué referencias puedo? ¿Dónde está ubicado el corazón, chicos? A la altura del esternón, un poco hacia la izquierda. A la altura del esternón, detrás del esternón, ¿sí? Claro, sí, a esa altura. Está por delante, obviamente, un poco más hacia la izquierda, bien. Por eso vamos a ver después, dentro de 2 clases, que el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y el derecho tiene 3, no sé qué. Está ahí el corazón como orientado hacia la izquierda. Muy bien, ¿por qué más está protegido, además de estar detrás del esternón? por las costillas. Por las costillas, claro. Muy bien, por las costillas. Está suspendido mediante ligamentos, ¿sí? El corazón no está suelto, digamos. Está sostenido por ligamentos. Presenta una membrana que lo recubre, que ¿cómo se llama? Pericardio.
Pericardio, muy bien, que es fácil porque peri quiere decir alrededor, cardio, corazón, o sea que la membrana que rodea el corazón, que es una doble hoja de tejido fibroso, se llama pericardio. Muy bien. Y ahora vamos a ver cómo es este corazón por dentro. Y presten mucha atención porque por lo menos yo como alumna, en su momento, no sé si a ustedes les pasará lo mismo, a los que lo ven por primera vez, teníamos una imagen muy romántica y muy infantil de lo que era el corazón. Y cuando lo vi abierto por primera vez, no entendía nada, porque no tenía que ver con ese corazón que nos habían dicho que eran dos mitades con vasos que salían por arriba y por abajo, ¿no? Este es el corazón visto desde afuera, con los lugares por donde entran y salen los vasos sanguíneos, que como verán están medio como todos juntos, ¿no? Esas salidas y entradas. Y este es un corazón que tiene un corte sagital para que podamos verlo por dentro. Y una de las características primeras que observamos cuando hacemos ese corte sagital del corazón es que ese músculo es hueco. No es un músculo que tiene estructura interna compacta, es un órgano hueco, que lo que tiene en realidad es pared muscular, ¿sí? Pero adentro tiene cavidades. ¿Y por qué? Quizás Para permitir la circulación de la sangre, Claro, porque es un que pase de una aurícula Exacto. a otra y circule por todo el cuerpo. Exacto, porque es una bomba que tiene que recibir sangre, entonces tiene que llenar de sangre, y para eso tiene que tener capacidad interna. Y después se va a contraer como todo músculo y va a expulsar esa sangre y se va a volver a vaciar. Pero entonces es una estructura que se tiene que llenar y se tiene que vaciar. Entonces tiene que ser hueca. Ese músculo hueco tiene, si yo lo miro bien, un tabique vertical, que se llama tabique justamente divisorio del corazón, que no permite que el lado derecho del corazón y el lado izquierdo se comuniquen. Cuando yo digo derecho e izquierdo, que esto también es una convención que lo van a ver en todos los dibujitos, lo derecho es lo que ustedes ven a la izquierda de la imagen, y lo izquierdo es lo derecho, como si ustedes vieran el corazón de frente de una persona, ¿sí? ¿Está claro esto? Entonces esto es izquierdo y esto es derecho, siempre, siempre que lo dibujemos. Cualquier texto que busquen lo van a ver así. ¿Por qué no se tienen que unir corazón derecho y corazón izquierdo? O sea, ¿por qué este tabique que yo marco acá, muscular, tiene que estar indemne? Porque en Para uno Mezclan las se ma- sangres. Para Claro. mantener la presión de la bomba y que no se mezclen una con la otra. Claro, en realidad la clave es esa, que no se mezclen los dos tipos de sangre que van a circular por el lado derecho y el izquierdo. Si dijimos que hay una sangre cargada con mucho oxígeno y una con mucho dióxido, esas concentraciones de gases se tienen que mantener. Si yo esto lo tuviera abierto y las sangres comienzan a mezclarse, tenderían a igualarse. ¿Se acuerdan algo que vimos en algún momento con el concepto de difusión, ¿no? Que las moléculas se pueden mover en la medida que yo tenga diferencia de concentración en un lado y en otro. Pero si yo tengo dos líquidos que se entran a mezclar, la calidad de esos dos líquidos tiende a igualarse, y entonces ya no tendría más sangre con mucho oxígeno o sangre con mucho dióxido de carbono. Entonces, este tabique se forma dentro de la vida intrauterina, y cuando el bebé nace, este tabique ya está formado. Si no está formado o tiene un orificio, no cerró completamente, ese bebé nace con una patología cardíaca congénita y hay que operarlo. No es posible la vida o la sobrevida con un tabique intermuscular que no esté del todo cerrado, ¿sí? Bien, entonces, lado derecho, lado izquierdo. Del lado derecho, dos cavidades, y del lado izquierdo también, dos cavidades. Por eso decimos que el corazón tiene 4 cavidades, ¿sí? Esas 4 cavidades se llaman aurículas, a las superiores podríamos decir, y ventrículos, más desarrolladas y con pared muscular más gruesa, ¿lo ven? El ventrículo tiene más pared muscular. ¿Qué nos podrá indicar esto? Si tengo una pared muscular más gruesa. Que de un lado se va a llenar más el corazón que del otro, calculo, ¿no? Igual fíjate que la pared gruesa corresponde a ambos lados, derecho e izquierdo, pero yo me refiero a que comparen estas cavidades con las de arriba. ¿Ves? La capa de la aurícula con la capa del ventrículo. ¿Ven que es mucho más gruesa la del ventrículo? La presión que tienen que Sí. desarrollar para... Exacto, tiene que ver con la fuerza, con la presión. Hay una ley que se llama ley de Stirling, una ley física, que dice que cuanto más tensión desarrolle la pared muscular, más fuerza va a poder desarrollar.
Y esto lo vamos a ver cuando el corazón se llene de sangre. Y la pared del ventrículo es la última contracción de ese corazón que va a impulsar la sangre al resto del cuerpo. Entonces, esta contracción, la ventricular, es la que nos interesa a nosotros para que la sangre salga del corazón y circule. En cambio, la sangre que va a llegar a las aurículas, que es la que viene del cuerpo, no necesita tanto poder de contracción para pasar de aurícula a ventrículo. ¿No ven? El sentido de la circulación es este: la sangre va a venir por acá, va a entrar a las aurículas, va a pasar de aurícula a ventrículo, y de ventrículo va a ir hacia el resto del cuerpo. Ahora vamos a ver de qué manera. Esto que ven acá de blanco son como yo siempre digo, unas puertas vaivén. ¿Vieron las puertas donde uno empuja y se abren para afuera? Y son las famosas válvulas cardíacas. Hay válvulas en el corazón derecho y válvulas en el corazón izquierdo, que tienen nombres. Los nombres no me importan tanto, pero se las presento. Una válvula tricúspide del lado derecho, porque tiene 3 montañitas, y una válvula bicúspide o mitral. Y se las nombro porque el reemplazo de válvula mitral es bastante común en las cirugías cardíacas, ¿sí? Bien, y volvemos a tener vasos azules y vasos rojos, que nos hablan de distinto tipo de sangre. Entonces ahora seguramente vamos a ver cuáles son esos distintos tipos de sangre y cómo se llaman los vasos sanguíneos. Y ahora nos metemos, este es otro tipo de esquema, pero para que vean que es más o menos lo mismo, nada más que más simbólico. Aurícula derecha, aurícula izquierda, y ya los colores nos están dando una pauta. Por el lado derecho del corazón, ¿qué tipo de sangre va a circular? Carboxigenada. Carboxigenada, muy bien, con mucho dióxido de carbono. ¿De dónde vendrá ese dióxido de carbono? ¿Del resto del cuerpo? Del resto del cuerpo. Perfecto. ¿Y de qué situación o proceso que nosotros vimos para el parcial pasado? Respiración, profe. La respiración. Ojo, si viene de la respiración, el dióxido sale. Está bien, podría ser que Claro, es el vaya al residuo pulmón. del sistema oxidativo, ¿no? Bien, muy bien. El dióxido de carbono era uno de los residuos del metabolismo aeróbico, ¿se acuerdan? Entonces, si mis células están fabricando ATP de manera aeróbica y están generando dióxido de carbono, ese dióxido de carbono va a pasar a la sangre, y esa sangre cargada de dióxido de carbono va a entrar por el corazón derecho. Y después de acá sí, del corazón derecho, ¿a dónde se va a ir para eliminarla? A los pulmones. Bien, a los pulmones. Ese va a ser el circuito de la sangre carboxigenada, que ahora después lo vamos a ver tranquilos y despacito. Bien, ¿qué vasos? Ya cortamos, así nos tomamos 5 minutitos a la otra reunión. ¿Qué vasos llevan sangre? Esto lo vamos a repetir varias veces, así que calma. ¿Qué vasos llevan sangre carboxigenada al corazón? Venas. Venas. ¿Y qué vasos llevan sangre con oxígeno al corazón? Venas. Arterias. Entonces ya tenemos una primera idea de las venas. Las venas son vasos que llevan sangre al corazón. Listo. No importa si son venas con sangre oxigenada o carboxigenada. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Las venas no son azules? Porque yo las que veo debajo de la piel son azules. Llevan todas sangre carboxigenada. Llevan todas las venas sangre carboxigenada, menos las pulmonares. Es la única excepción. Por eso cuando a veces me dicen, diferencia entre venas y arterias, y que las venas llevan sangre carboxigenada y las arterias no. Ojeli, la mayoría, pero hay una excepción, que son las venas y las arterias pulmonares, esas son al revés, ¿sí? Bueno, entonces, las venas cavas son las que llevan la sangre con dióxido de carbono al corazón derecho. Hay una vena cava superior que toma todo lo que es cabeza, cuello y miembros superiores, y venas cavas inferiores, que están acá abajo, que son las que traen toda la sangre de miembros inferiores, abdomen y tronco. Esa sangre carboxigenada ingresa a la aurícula derecha, atraviesa las válvulas tricúspide y se instala en el ventrículo derecho. Y luego, este ventrículo derecho se va a contraer, y las arterias pulmonares se van a llevar esta sangre con carboxígeno o con dióxido de carbono a los pulmones. Ese es el recorrido de la sangre carboxigenada. Vamos a tomar una pausita de 5 minutos nada más y después retomamos con la sangre oxigenada. ¿Sí? 5 minutitos y a chorros, esporádicamente. Así es la circulación arterial. ¿Cómo? ¿Por qué sale a chorros y a presión? Porque si las arterias son los vasos que sacan sangre del corazón, y el corazón se contrae y afloja,
Cada vez que se contrae, impulsa la sangre hacia las arterias. Entonces, si yo corto una arteria, la sangre sale con la misma fuerza con la que el corazón... Ay, perdón, estoy en clase. Bueno, pobre, mi mamá tiene anotado mis horarios de clase, pero a veces no se da cuenta que estoy dando clase, entonces le tengo que explicar. Les decía, la sangre sale a chorros. En cambio, volvamos al ejemplo morboso. Una persona se corta las venas. ¿Cómo es esa muerte? ¿O cómo es esa sensación de proceso? Me parece que la sangre sale como más lenta cuando te cortas la vena. Una persona como que tardaría, en teoría mucho, en desangrarse. ¿Por qué? Porque la sangre sale de la vena sin esa presión y sale de manera continua, pero muy despacito. Entonces tarda mucho, obviamente depende siempre de qué vasos uno se corte, pero sin llegar a esos análisis tan morbosos, esas dos imágenes nos dan la pauta exacta de cómo son la circulación arterial y la circulación venosa. Entonces, volviendo a nuestro cuadrito de comparación, las arterias sacan sangre del corazón y tienen una capa media muscular gruesa, justamente porque tienen que recibir sangre a mucha presión, mientras que las venas llevan sangre al corazón y presentan válvulas, al igual que las válvulas cardíacas, que favorecen la llegada de sangre al corazón. ¿Por qué? Porque en muchos tramos esas venas tienen que hacer circular sangre hacia el corazón en contra de la gravedad. Imagínense que estamos parados o paradas. Y la sangre que tengo en mi dedo chiquito del pie tiene que llegar al corazón. ¿Cómo hace entonces la sangre para circular en contra de la acción de la gravedad? Vamos a ver la clase que viene que hay varios métodos para ayudar a que la sangre suba. Pero uno de esos métodos son las válvulas venosas. ¿Qué hacen las válvulas? Marcan la direccionalidad de la sangre. La sangre va acá, abre la válvula. Pasa la sangre, la válvula cierra. Y después esa sangre se encuentra con otra válvula que se abre y cierra. Yo les hablaba de puertas vaivén, y esta es un poco la idea. Yo empujo la puerta vaivén y salgo. Y cuando salgo la puerta vaivén se cierra y me impide que yo vuelva. Y eso es lo que marca la unidireccionalidad de la circulación sanguínea. Entonces las válvulas tienen venas, las arterias no, porque no necesitan las arterias. Las arterias van a recibir sangre a mucha presión, a mucha fuerza del corazón, y simplemente van a hacer que circule, ¿sí? Ambos vasos sanguíneos, arterias y venas, están inervados por el sistema simpático, y nosotros ya sabemos, porque vimos en sistema nervioso, ¿qué es el sistema nervioso simpático? ¿Cómo lo ubicamos en la clasificación? A ver, ¿quién se acuerda? El encéfalo y la médula. Nervioso periférico, ¿no era? A ver, esperen que dijeron dos cosas distintas. Salen del sistema nervioso central, estamos de acuerdo, pero ¿formaba parte de qué sistema? ¿Central o periférico? El periférico. Del periférico, porque es un conjunto de nervios, ¿sí? Que se dirigen generalmente a glándulas y a vísceras, porque son los que regulan eso que nosotros llamábamos subconsciente o inconsciente, ¿no? Actividades automáticas. Y entonces el sistema simpático es el que va a lograr que las paredes de las arterias y de las venas en algún momento se contraigan o se dilaten. Ejemplos de arterias hay muchos. La aorta es la principal y las pulmonares, y después tenemos ramas de aorta y pulmonares, como las coronarias, que son las del cuello. Después hay arterias que tienen el mismo nombre que los músculos por donde circulan. Y las venas tenemos las cavas y las pulmonares, que son las principales que llegan al corazón, y después tenemos venas que también van recibiendo nombres según los músculos que atraviesan, ¿sí? Venas femorales, venas bicipitales, tricipitales. Generalmente una arteria va acompañada de una vena, o sea que tenemos un camino de ida y uno de vuelta, y a veces tenemos dos caminos de ida y dos de vuelta. Siempre, ahora, el organismo es tan maravilloso que las arterias las tiene ubicadas en planos más profundos, en cambio las venas son más superficiales. ¿Por qué? Porque tenemos más riesgo de pérdida de sangre si se nos corta una arteria que una vena. Entonces, las arterias están como más protegidas, están en planos más profundos, y las venas, hay algunas profundas, pero hay muchas que son superficiales. ¿Vamos bien? Bueno. Sí, profe. Sí, profe, una consulta. ¿Podrías repetir un segundo lo que dijiste sobre el sistema parasimpático? Sí.
Nosotros vimos sistema nervioso central y periférico, y el periférico era el conjunto de nervios. Ahora, podía ser somático cuando iba a los músculos del cuerpo, podía ser entérico cuando iba al sistema digestivo, o podía ser autónomo. El sistema simpático es parte del autónomo. Tenía dos caras de la moneda el sistema autónomo. El simpático, que nos preparaba para la alerta, y el parasimpático, que era el que actuaba en momentos de reserva. ¿Por qué el simpático te prepara para la alerta? Imagínate que si yo tengo que llevar sangre a un determinado lugar del cuerpo, el sistema simpático contrae determinadas arteriolas y eso hace que la sangre se distribuya al lugar donde lo necesito. Supongamos que yo necesito salir corriendo, necesito mucha llegada de sangre a mis miembros inferiores. Entonces, seguramente el sistema simpático va a vasocontraer en algún lugar y vasodilatar en otro para que la sangre se distribuye hacia los músculos donde yo necesito usar sangre en ese momento. De esa manera actúa el sistema simpático. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok, gracias. Sí, sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Aquí que nuestro corazón no solamente va a recibir estímulos nerviosos provenientes del sistema nervioso, que nosotros dijimos que ningún músculo se puede contraer si no recibe un estímulo nervioso. ¿Se acuerdan de eso cuando vimos músculo? Ningún corazón se puede contraer si no recibe estímulo nervioso. El corazón no recibe estímulo, se muere. Pero además de recibir estímulos por parte del sistema nervioso central, el corazón tiene un sistema propio de estimulación eléctrica. Unas células que están ubicadas acá en la aurícula derecha, unas células musculares, pero especializadas, tienen la capacidad de autoestimularse. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento reciben un estímulo umbral y se despolarizan, o sea, inician el impulso nervioso. Y esas células transmiten ese impulso por todo el haz intermuscular hasta los ventrículos. Esas células reciben el nombre de nódulo sinoauricular o llamadas también marcapaso. Y acá ya nos va a sonar algo que nosotros conocemos. ¿Qué es un marcapasos artificial? ¿Alguien conoce? ¿Alguien conoce a alguna persona que lo haya tenido que usar? No, pero lo escuché nombrar, o sea, no conozco a nadie que lo haya tenido que usar, pero lo escuché nombrar. Y lo escuché nombrar como algo complicado. Sí, no es tan complicado. Mi papá, por ejemplo, bueno, que ahora ya falleció, pero usó durante unos años. Es una especie de chip que se ubica de manera subcutánea a la altura justamente de esta zona del corazón. ¿Y qué hace ese chip? Primero se los cuento desde el aparatito artificial y después lo vamos a ver en la realidad. Lo que hace ese chip justamente es autoestimularse una determinada cantidad de veces por minuto, asegurando de unas 60 a unas 100 contracciones cardíacas por minuto. ¿Por qué digo asegurándonos? Porque esto es independiente de lo que nosotros hagamos, independiente de si esa persona está durmiendo, está corriendo o está con una baja de presión sanguínea o lo que sea, que pueda alterar la función. Entonces, lo que hacen las células marcapasos es asegurar que el corazón se va a contraer una cierta cantidad de veces por minuto. Después, si nosotros, a través del sistema nervioso central, impulsamos un aumento de frecuencia cardíaca o una disminución, o entramos en un estado emocional y eso nos acelera el corazón, o tenemos una superproducción de adrenalina, que es una hormona que ya la vamos a ver, eso también nos acelera el corazón. Pero más allá de esos cambios, las células marcapaso aseguran una cantidad de contracciones por minuto. Si ese marcapaso funciona mal, hay que reemplazarlo por el marcapasos sintético, ¿sí? Que es entonces la actividad eléctrica propia del corazón. Esto de funcionar como una unidad sin sitio ya lo dijimos, que si este estímulo logra hacer umbral, todas las fibras musculares se van a contraer al mismo tiempo. Bueno, y acá tenemos un bello esquemita de la circulación sanguínea. Profe, la misma que... Sí. Una consulta sobre lo anterior. Dale. Teniendo en cuenta, digamos, que el corazón es un músculo y bueno, tiene esta cuestión particular, pero yo pensaba si se fatiga en algún momento, o sea, entiendo que no, porque bueno, estamos vivos, pero ¿qué permite que el corazón no se fatigue, teniendo en cuenta que se contrae muchas veces, digamos, está todo el tiempo contrayéndose y relajándose?
Buenísimo lo que decís, está muy buena la pregunta. Nosotros sabemos que ningún músculo trabaja 24 horas full time, salvo el corazón. Porque en realidad la producción de energía se agotaría, pero nosotros tenemos en ese sentido, un aseguro de lo que se llama metabolismo basal, que es la cantidad mínima de energía que nuestro organismo tiene que asegurar para que justamente esas funciones se lleven a cabo. ¿Qué quiere decir metabolismo basal? Que si yo pongo una persona en una situación de laboratorio, la acuesto con determinada temperatura de ambiente, determinado nivel de luz, sin estímulos auditivos, ni visuales, ni nada, descansando, tranquila, lo mínimo de energía que esa persona necesita para vivir es el metabolismo basal. Y esa mínima energía que esa persona necesita, cuando digo mínima energía me refiero a mínima cantidad de ATP necesaria para lo que haya que usar, está destinada a eso, está destinada a la contracción cardíaca, está destinada a los músculos respiratorios, a la contracción del diafragma, está destinada a determinados procesos de transporte activo que requieren energía para que el sodio y el potasio se muevan. En eso se basa la energía basal, y eso está asegurado por el organismo. De ahí en más, todo lo demás es superproducción de energía. Entonces no hay posibilidad de que el corazón se fatigue, salvo que esté funcionando mal, que tengas una insuficiencia cardíaca, que el corazón no esté trabajando en su 100%. Entonces ahí empiezas a tener otros problemas. El organismo tratando de compensar esa insuficiencia cardíaca con otras cuestiones, ¿sí? Okay. Aumentando la velocidad, después lo vamos a ver eso, aumentando la frecuencia cardíaca, generando otro tipo de cosas como para compensar. Pero si no, el organismo lo tiene asegurado eso. Ok, gracias. Bien, entonces volvemos a este esquema, ¿sí? Y yo le voy a pedir a alguno de ustedes, el que se anime, o la que se anime, nos vamos a ayudar. Yo voy a marcar con el mouse el recorrido y ustedes van a ir nombrando el tipo de sangre, por dónde pasa, ¿sí? Y yo les voy tirando algún dato más. Bueno, ¿esto qué es? Pulmón. Pulmones. Bien, están los carteles, chicos, ¿eh? Así que lo que les pido, léanlo porque está ahí. Los pulmones. Sería la red capilar pulmonar, que después cuando veamos sistema respiratorio lo vamos a entender mejor. Bien, como verán, es rojo y azul porque en los pulmones tenemos capilares arteriales y capilares venosos. El pulmón toma sangre muy cargada con oxígeno cuando inspiramos. ¿Y a dónde la va a llevar? Sangre cargada con oxígeno. ¿De qué color? Azul, roja, perdón. Roja. Roja. Entonces, este es el cañito. Lo mío es muy científico. El vaso sanguíneo donde nos vamos a parar. Sangre con mucho oxígeno. Bien, proveniente de ambos pulmones. ¿Qué vasos llevaban sangre al corazón? Esa es la vena pulmonar. Las venas, perfecto. Por lo tanto, esto es vena pulmonar. Derecha e izquierda, pero venas pulmonares. ¿A qué zona ingresan? A la aurícula. A la aurícula izquierda. Izquierda. Atraviesan la válvula mitral, llegan al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo, el corazón tiene que enviar esa sangre con oxígeno a todo el cuerpo. ¿A través de qué vasos? Las arterias. Vasos que salen del corazón. Arteria, muy bien. La arteria principal es la aorta, que pega su vueltita, su callado, y luego se distribuye a todo el resto del cuerpo. Hasta llegar a los capilares, que son los vasos que nos van a permitir que ese oxígeno pase del capilar sanguíneo a la célula. ¿Y para qué la célula necesita oxígeno? Cualquier célula del cuerpo. Para la producción de energía. Muy bien, para la producción de ATP. ¿De qué metabolismo estamos hablando? Si hay consumo de oxígeno. Del oxidativo. Muy bien, del oxidativo o aeróbico. Perfecto. Nuestras células del cuerpo ya produjeron ATP y desecharon dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a pasar a la sangre porque lo tenemos que eliminar. Pasa a capilares venosos. Esos capilares venosos se llevan la sangre con carbo-oxígeno. ¿Hasta qué vasos? Hasta la vena cava superior. Muy bien, las venas cava, superior e inferior, que ingresan por la aurícula derecha. Esa aurícula derecha atraviesa la sangre, la válvula tricúspide, y llega al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, ¿qué vasos sacan sangre del corazón? Arteria. Muy bien. En este caso, arterias pulmonares, las únicas que llevan sangre con carbo-oxígeno hacia los pulmones. Pulmones, sistema respiratorio, su ruta hacia afuera. ¿Se entendió? Bueno, esto hay que verlo.
profe, sí ¿me se repite entendió. de vuelta la diferencia entre vena y arteria? Dale. Porque la tenía al revés yo, a ver. Las venas llevan sangre al corazón. En este caso las venas cavas traen sangre de todo el cuerpo y en este caso las venas pulmonares traen sangre de los pulmones. Pero venas llevan sangre al corazón. Las arterias sacan sangre del corazón. Entonces la aorta saca sangre para todo el cuerpo y las arterias pulmonares sacan sangre hacia los pulmones. ¿Sí? Ah, ok. Lo que nos faltaría en este esquema son las flechas y la dirección de las flechas para entender qué sale y qué entra. ¿Sí? En los textos ustedes van a encontrar que se habla de circulación mayor y circulación menor. La circulación mayor es obviamente la que recorre el cuerpo, esta. Y la circulación menor es la circulación pulmonar, porque los pulmones están más cerca del corazón y el recorrido es más cortito. ¿Sí? Bien. Acá tienen una esquemita para leer tranquilos. Profe, perdón que interrumpa, pero quiero saber si entendí bien. En el Dale. ventrículo izquierdo entra la sangre con mucho oxígeno y en el ventrículo derecho entra la sangre con mucho dióxido. Exacto. Lo Ok. ves clarito con el color. Por eso digo que el color es como muy... A veces sucede, no sé si les pasa a ustedes, que el tema del color es medio arbitrario, porque esto tiene que ver con el color de la sangre real. Pero a veces yo cuando pienso en el oxígeno pienso en azul. Entonces es medio raro como uno a veces se tiene que pensar al revés, ¿no? Esto me pasa a mí en lo personal, pero bueno. Tiene que ver, acuérdense siempre que la sangre venosa que ustedes se sacan en un hemograma es oscura y que la sangre arterial es un rojo rutilante, y ahí está la diferencia, ¿sí? Bien, acá volvemos a tener un esquema de corazón con entrada y salida. Ven que acá en las referencias dice sangre rica en oxígeno, sangre pobre en oxígeno. No hablamos de sangre con oxígeno y sangre con dióxido nada más, porque ambos gases están presentes en ambos tipos de sangre. Y acá tenemos un recorrido de un tipo de sangre y un recorrido del otro, y los capilares. Es otra manera de ver lo mismo con otros símbolos, ¿sí? Bien. Yo voy a volver al esquemita anterior y les voy a mencionar algo que viene bien cuando uno tiene que estudiar esto. Me pare donde me pare en este esquema, empiece por donde empiece, voy a terminar en el mismo lugar donde empecé. Si yo me paro en pulmones y hablo de la sangre que sale de pulmones a corazón, y después hago la vuelta con la aorta y vuelvo con las venas cavas y me voy a pulmones, termino en el mismo lugar donde empecé. ¿Lo ven? Ahora voy a empezar en las células del cuerpo. Saco dióxido de carbono, lo llevo al corazón, el corazón lo lleva a los pulmones. Traigo de los pulmones al corazón, lo saco por la aorta y vuelvo a las células del cuerpo. Y termino donde empecé. Empiezo acá, ventrículo derecho. Saco sangre del ventrículo derecho y me voy a los pulmones. De los pulmones vuelvo a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, capilares. Vuelvo al corazón y acá termino en el mismo lugar donde empecé. ¿Qué quiere decir esto? Que en el corazón se llevan a cabo ciclos. Los ciclos, esta palabra ciclo tiene que ver con esta idea de algo que empieza y termina en el lugar donde empecé y vuelve a empezar. Se llama ciclo cardíaco al periodo que va desde un latido al siguiente, desde un latido al siguiente. ¿Y qué es un latido? ¿Qué es un latido cardíaco? ¿O cómo se manifiesta? ¿O cómo se escucha? Por la contracción de la aurícula y los ventrículos. A ver, el ritmo del latido lo dan las contracciones cardíacas, pero no es la contracción lo que marca el latido, lo que marca el ruido. ¿Cómo ustedes evalúan los latidos cardíacos? ¿Pueden evaluar? ¿Cómo? El cierre de las válvulas. Exactamente. Yo siempre digo que los latidos o los ruidos cardíacos son los portazos. Los portazos son los cierres de válvulas, y eso es lo que se escucha, ¿sí? Entonces, desde el momento en que yo escucho un ruido cardíaco hasta el próximo ruido, eso es un ciclo cardíaco. ¿Sí? Vamos otra vez. Desde que escucho, ¿cómo se escuchan los ruidos cardíacos? Se escuchan con estetoscopio y a veces sin necesidad de un estetoscopio. Yo me acerco a una persona o apoyo la oreja sobre el tronco y se escuchan los latidos cardíacos. Y si estoy escuchando los latidos cardíacos de un chiquito, más todavía, ¿sí? Entonces, desde un tic-tac hasta el próximo tic-tac, ahí tengo el ciclo cardíaco. O sea que es muy rápido, muy rápido. Ese ciclo cardíaco, o periodo que va de una contracción a la otra,
consta de dos momentos. Un momento de contracción muscular, como decía Carlos, al que vamos a llamar sístole, y un momento de relajación al que vamos a llamar diástole. Cuando el corazón se contrae, cuando los ventrículos se contraen, hablamos de sístole ventricular, y cuando esos ventrículos se relajan, hablamos de diástole, o relajación. ¿Sí? ¿Por qué empezamos en el 1 con sístole auricular? Porque primero la sangre llega a las aurículas hacen una pequeñita contracción y la sangre pasa a los ventrículos. Luego hay un proceso de contracción isométrica de ventrículos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las válvulas están cerradas y tengo mis ventrículos llenos de sangre. Y ahí aumenta la tensión de la pared ventricular. ¿Y por qué isométrica? ¿Por qué les parece que se llamará isométrica ese momento? ¿Por qué no hay movimiento? Claro, porque el corazón todavía no se contrae, está recibiendo sangre y aumentando la tensión de la pared. ¿Para qué aumenta la tensión de la pared? Para que cuando se contraiga, esa fuerza de contracción sea proporcional a la tensión, lo que yo les decía antes. Y luego la sístole ventricular. Los ruidos cardíacos son los cierres de las válvulas. ¿Por qué hay un tac-tac, tac-tac, un doble ruido? Porque el primero corresponde al cierre de las válvulas mitral y tricúspide, las dos que están entre aurículas y ventrículos. Y el segundo ruido es el cierre de válvulas aórtica y pulmonar, que son válvulas que están a la salida del corazón cuando empiezan las arterias. Repito, el primer ruido cardíaco es el cierre de válvulas aurículo-ventriculares. Y el segundo ruido cardíaco, el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, que son válvulas que están al inicio de aorta y arterias pulmonares. Ese desdoble de ruido nos habla entonces de distintas válvulas. Y fíjense ustedes que transcurren a veces milisegundos, depende de la frecuencia cardíaca, milisegundos entre un ruido y el otro. Y entre un ruido y el otro, ¿qué pasó? Todo el recorrido que nombramos antes sucede entre un cierre y otro. Todo lo que nombramos, la sangre pasando por pulmones, volviendo al corazón, saliendo del corazón, yendo al cuerpo y volviendo, todo eso sucede entre un ruido cardíaco y el otro. Lo dijimos re lento y sin embargo no lo puedo creer. Sí, no se puede creer, pero es así. Tenemos la frecuencia cardíaca muy alta cuando estamos haciendo actividad física o estamos nerviosos. Si la frecuencia está muy alta, obviamente la velocidad es increíble. Sí, Agustín. Una pregunta. Esa sangre que sale del corazón y llega, por ejemplo, a la punta del dedo, o sea, en la venita más chiquita que podamos tener, no sé si es la del dedo, ¿no? Pero suponiendo. Sí. Hace recorrido hasta ahí y vuelve hasta el corazón, o hay una porción que queda circulante que no. Está buenísimo lo que preguntás. Está buenísimo. En realidad nosotros tenemos aproximadamente, ahora lo vamos a ver cuando veamos parámetros numéricos, unos 5 litros más o menos, de sangre circulando. Esos 5 litros van y vienen, van y vienen, van y vienen. Ahora, yo les dije que las venas eran lugares o receptáculos de sangre. A veces, según cómo ande tu circulación, si estás haciendo actividad física o no, si tus músculos se están moviendo o no, la sangre tiende a acumularse en determinados lugares. Esto lo vamos a ver la clase que viene, pero la gente que está parada mucho tiempo y que no se mueve, porque tiene una actividad comercial o por lo que fuese, tiende a acumular sangre en los miembros inferiores. A pesar de las válvulas, a pesar de todo, la sangre tiende a acumularse. Y si encima tenés paredes venosas medio flojitas, la sangre tiende a acumularse ahí. Entonces ahí tenés un poquito menos de sangre que llega al corazón. Y ni te cuento si tenés problemas en el tracto circulatorio, problemas de válvulas que funcionan mal, problemas de debilidad del corazón que se contrae poco, problemas de cierre de válvulas que no se cierran bien del todo, y eso hace que quede un poco de sangre retrógrada, bueno. Todo eso puede pasar para que te quede sangre en algún trayecto, como vos preguntás. Pero en líneas generales esto no tendría que suceder, ¿sí? Bien, entonces, sí, ciclo cardíaco, ruidos cardíacos. Hablé de frecuencia cardíaca, y la frecuencia cardíaca es un parámetro que nos habla de la velocidad con la que un corazón se contrae. Porque ¿de qué manera nosotros podemos evaluar la frecuencia cardíaca? Que es cantidad de contracciones por minuto. ¿Se han tomado alguna vez la frecuencia cardíaca o no? Con un tensiómetro. Sí. Eso es presión arterial. Eso es otra cuestión que la vamos a ver la clase que viene. Frecuencia cardíaca, cantidad de contracciones por minuto. Yo estoy segura que todos acá y todas alguna vez en evaluaron. primeros auxilios lo hicimos. ¿Cómo? Sí,
Sí, En primeros en primeros auxilios, dividiendo por 20. Bueno, ¿y dónde se tomaron la frecuencia cardíaca? ¿En qué lugar del cuerpo? ¿En el cuello o la podés tomar también en el dedo gordo, que es donde va, es como la antena del radio, digamos? Perfecto. ¿Y dónde apoyan el dedo? ¿Sobre qué? O sea, ¿qué es lo que están palpando ahí? Uno tendría que La pensar, ¿qué arteria. están palpando? La arteria, se toma la arteria, la vena no Muy sirve. bien. Están palpando arterias. ¿Por qué? Porque dijimos que la presión de la sangre en las arterias es mayor. Si en la vena prácticamente la presión es muy chiquita, nosotros vamos a poner los dedos sobre una vena y no vamos a sentir nada. Tenemos que aplicar los dedos sobre una arteria y sobre una arteria bastante superficial, porque dijimos que las arterias suelen estar en planos profundos. Y nosotros necesitamos una arteria bien superficial para poder sentir lo que se llama el pulso cardíaco. Lo que ustedes están evaluando ahí es el pulso cardíaco. El pulso cardíaco tomado sobre la carótida nos va a dar a nosotros una idea de la frecuencia cardíaca, porque esto va a reflejar la velocidad con la que se está contrayendo nuestro corazón. Por eso la frecuencia cardíaca no tiene unidad de medida, es un número, es cantidad de veces que el corazón se contrae por minuto. Eso es la frecuencia cardíaca. Y se mide a través del pulso, ¿sí? Que como bien dijeron ustedes, en cualquier arteria superficial la podemos medir. En los nenes chiquitos, por ejemplo, se toma el pulso en la arteria pedia, que está como en el empeine del pie, y que también es bastante superficial. Ahora esa frecuencia cardíaca tiene mucha variación. Puede variar por sexo, por edad, por nivel de entrenamiento, por temperatura. Se da un valor de 75 pulsaciones por minuto de un corazón en reposo para un adulto de 70 kilos, en situación de reposo. Pero tampoco podemos decir que esa es la frecuencia cardíaca normal, porque depende de millones de condicionantes, ¿sí? Ustedes mismos a lo largo de la clase de hoy, en distintos momentos, tienen distinta frecuencia cardíaca, y los condicionantes que hicieron eso fueron varios. De todos modos, se lo toma como parámetro cardíaco para medir varias cosas, para medir cómo estamos antes de arrancar una actividad física, para medir cómo estamos después, al minuto y a los 2 minutos, porque vamos a ver después que hay una curva que nos indica cómo tiene que ir cambiando esa frecuencia cardíaca después de que terminamos de hacer actividad física, porque eso también nos va a hablar del estado de nuestro corazón, por lo menos desde el estado, desde la velocidad, ¿sí? Bien, ya terminamos y hacemos la última pausita. Por un lado, la velocidad con la que trabaja el corazón, esto es importante, pero por otro lado también nos interesa la cantidad de sangre que mueve el corazón. Y a esto se lo llama gasto cardíaco o volumen minuto, que es el volumen de sangre eyectado, o sea, expulsado por cada ventrículo en cada minuto. Cantidad de sangre expulsada en cada minuto. ¿Cómo se evalúa esto? Multiplicando el volumen sistólico, o sea, la cantidad de sangre que sale, por la frecuencia cardíaca. Es decir, esta cantidad de sangre, ¿cuántas veces sale por minuto? Y a ese producto llegamos con estos 5,25 litros por minuto que yo les decía, que es aproximadamente la cantidad de sangre que circula en nuestro organismo por minuto. Nuestro corazón mueve en nuestro cuerpo unos 5 litros y piquito por minuto, ¿sí? A veces lo mueve muy rápido y a veces lo mueve más lento. ¿Por qué es importante saber qué cantidad eyecta el corazón? Porque imaginemos que un corazón está muy débil. ¿Una consulta? Sí. No me quedó claro lo del volumen sistólico. ¿Eso no depende también de la capacidad de cada corazón? Porque no es lo mismo los mililitros que entren en una persona de 80 años y otra que sea un entrenador de élite. En realidad, claro, en realidad ese gasto cardíaco vos lo vas a tener aumentado en personas entrenadas. Después vamos a ver que el gasto cardíaco de una persona entrenada puede llegar a ser el doble de una persona no entrenada. Obviamente que sí. Esto que estamos dando es un parámetro. Y lo mismo te va a pasar con la frecuencia cardíaca. En personas entrenadas esa frecuencia cardíaca va a tener otro valor que en personas sedentarias. Ahora estamos dando los parámetros a nivel fisiológico, así, de llenos, planos. Después vamos a ver cómo varía todo esto con el ejercicio y con la edad. Por ejemplo, ustedes saben que los nenes... Puede ser que, perdón, que en atletas la frecuencia cardíaca baje. Totalmente. Y yo les devuelvo la pregunta a ustedes y nos vamos a ir a la última pausita con la pregunta hecha. ¿Por qué les parecerá que una persona entrenada puede tener en reposo una frecuencia cardíaca más baja que una persona no entrenada? Se las dejo La fuerza de la picando. contracción es mayor. ¿Y pero cómo se relaciona eso con la frecuencia cardíaca baja?
Que es un corazón entrenado, necesita menos contracciones para hacer mover la sangre. Bien, necesita menos contracciones. ¿Y que necesite menos contracciones qué implica? ¿Cuál es la ventaja? Que tiene mayor resistencia. No pasa por la resistencia, Menos gasto porque de estamos en energía. reposo. Es menor Estamos trabajo para el movimiento, ¿no? Ahí Menos está, gasto. menos gasto de energía, porque ustedes saben que en cada contracción se gasta energía, esto ya lo vimos. Entonces, si yo tengo un corazón, como decía Nicolás, ¿no? Que se contrae menos veces por minuto, pero moviliza la misma cantidad de sangre, se está ahorrando energía ese corazón, porque trabaja menos. Si yo necesito bombear esa cantidad de sangre, pero a expensas de un corazón que está ching, 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 con una frecuencia cardíaca alta, la energía que gasta ese corazón es mayor en cada contracción. Y acá pasa un poco lo que preguntaban hace un ratito con respecto a la fatiga o con respecto al trabajo cardíaco. Un corazón muy débil, una persona que tiene una insuficiencia cardíaca, quizás compense esa falta de contracción con una frecuencia cardíaca alta, con una taquicardia, porque necesita estar todo el tiempo bombeando para tratar de que la cantidad de sangre circulante se mantenga, ¿sí? Hacemos la última pausita, los últimos 5 minutos o un poquito menos y nos encontramos para el final, ¿sí? Falta poquito, ánimo. Bueno, estábamos hablando de estos dos parámetros numéricos, ¿no? Por un lado, la velocidad con la que se contrae el corazón, cantidad de contracciones por minuto, y por otro lado, la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto. Y nos habíamos quedado en esta pregunta, ¿por qué el corazón de la persona entrenada no necesitaba contraerse tantas veces por minuto en reposo? Y habíamos visto que el corazón eficaz es aquel que, contrayéndose menos veces, logra impulsar una buena cantidad de sangre, y esto ahorra energía. Esto lo vamos a ver después cuando veamos beneficios de la actividad física en el sistema cardiovascular. Pero entonces, vamos a culminar esta primera parte de cardio hablando de un concepto que es el concepto de frecuencia cardíaca máxima, o FCM. Este concepto de frecuencia cardíaca máxima se toma como un parámetro bastante teórico, porque obviamente dijimos que la frecuencia cardíaca tiene muchos condicionantes para variar. Pero hay muchas fórmulas matemáticas que se han establecido, y una de ellas es esta, por ejemplo, 208, no me pregunten por qué, menos 0,7 por la edad. Y eso nos da un concepto de frecuencia cardíaca máxima, en este caso basada solamente en el parámetro edad. ¿Y para qué sirve conocer esa frecuencia cardíaca máxima? Sirve para saber a qué porcentaje de ese valor máximo yo voy a trabajar. Porque quizás quiero hacer una actividad de un gran nivel de intensidad cardiovascular o no, o quiero trabajar con intensidades entre el 60 y el 70% de, que es lo que se hace a veces cuando uno quiere trabajar de manera aeróbica, ¿no? Bajar un poco el nivel de intensidad y sostenerla en el tiempo. Entonces, ese concepto de frecuencia cardíaca máxima nos marca de alguna manera, medio de manera estandarizada, cuáles son los valores de frecuencia cardíaca máxima para una determinada edad. Y en función de eso ir planificando, ustedes después lo van a ver en entrenamiento, esto en fisiología del entrenamiento, cómo trabajar con ese parámetro de frecuencia cardíaca para identificar una actividad muy intensa, menos intensa o de baja intensidad. ¿Sí? Bien. Avanzamos un poquito y les decía que este encuentro lo hacemos cortito, así pueden ir a ver el partido los que quieren y descansar los que quieren también. Bueno, esta parte 2 retoma el concepto de frecuencia cardíaca, agregando que al principio del ejercicio siempre vamos a tener un aumento de frecuencia cardíaca. ¿Alguno de ustedes se hizo alguna vez una... No lo estáis compartiendo, ¿no? No está compartiendo nada. Recién me di cuenta. ¿Alguien se hizo ergometría. una ergometría? Sí, para los aptos físicos, profe. Buenísimo. Todos nos tendríamos que hacer una, ¿no? O una de esfuerzo. ¿Correr en la cinta esa? Claro, o en la cinta o en la bicicleta. O en la depende bicicleta. cómo te lo tomen, claro. ¿Y ustedes vieron qué se registra durante esa actividad? La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca y la presión El arterial. esfuerzo. El esfuerzo Y después máximo. Claro, y después eso se va marcando en un gráfico, pero digamos,
Cada tanto, a lo largo de esa actividad, se va tomando la frecuencia cardíaca y la presión. E independientemente de que uno sea hipotenso o hipertenso, que después lo vamos a charlar la clase que viene, la frecuencia cardíaca aumenta siempre. ¿Por qué aumenta cuando empezamos la actividad física? ¿Cuál sería el sentido de que aumente? Y de oxigenar los músculos. Claro, Claro, necesitamos llevar más a su vez oxígeno. también reponer Necesitamos. y retirar. Claro, necesitamos más nutrientes, más oxígeno. Necesitamos que la circulación llegue, porque pasamos del reposo a la actividad. Entonces, ese inicio de pasar del reposo a la actividad implica un aumento de la actividad cardíaca. Después veremos si en algún momento esa actividad cardíaca logra un cierto equilibrio entre la demanda y la oferta, y entonces mi frecuencia cardíaca se estabiliza, logra una meseta. El maratonista que está corriendo no corre con un aumento de frecuencia cardíaca desde que arranca hasta que termina la carrera. Hay un momento donde esa frecuencia cardíaca se estabiliza, pero el inicio de cualquier actividad física implica un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces esto sucede sí o sí. Y cuando termina la actividad, hay una primera caída medio brusca de la frecuencia, pero después, a los 2 minutos aproximadamente, hay una caída más gradual. Tomarse la frecuencia cardíaca al finalizar una actividad, ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál sería el sentido de tomarse el pulso? Todos lo han hecho alguna vez, cuando termina la actividad física. Y un poco lo que decía antes, en base al porcentaje de frecuencia cardíaca que uno quiere trabajar, para Sí. poder ver si está trabajando dentro de los parámetros, digamos, que quería, digamos, entrenar, puede ser un motivo. Eso podría ser con respecto a con qué frecuencia terminas la actividad. Ahora, tomarla después, que está muy bien, al minuto, a los 2 minutos, nos habla también de la evaluación del poder de recuperación que tienen en nuestro sistema cardiovascular. Porque la idea es que en un determinado tiempo uno restablezca una frecuencia cardíaca relativamente parecida a la de reposo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que terminan la actividad y uno toma el pulso al minuto, a los 2 minutos, a los 5 minutos y el corazón sigue pum, 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 pum para arriba? Nos está hablando de que ese sistema le está costando recuperar su ritmo habitual. Entonces, son todas señales que uno puede ir teniendo y que ustedes en el entrenamiento las van a estudiar en mayor profundidad. Y es un interesante, primero porque es un estímulo muy sencillo de evaluar, muy fácil de palpar y de encontrar, de manera mecánica o inclusive de manera digital, ¿sí? La frecuencia cardíaca hoy en día se toma con un saturómetro en unos pocos segundos, ¿sí? Entonces, o con un polar, es decir, enseguida podemos saber con qué velocidad está trabajando nuestro corazón. Bien. Por un lado, entonces, la frecuencia cardíaca. Por el otro lado, el gasto cardíaco. Esto era la cantidad de sangre que se movilizaba. Y alguien dijo, no me acuerdo quién fuera, después cuando pongo la pantalla completa les digo quién, que en realidad la cantidad de sangre también varía. Y sí, un ejercicio aeróbico que trabaja grandes masas musculares al menos 20 minutos aumenta el gasto cardíaco. Gasto cardíaco era cantidad de sangre que el corazón impulsaba por minuto. ¿Cómo? No se ve, no estás compartiendo la pantalla. Ay, no te puedo creer. Vamos otra vez. Sin embargo, ahí sí, ahí sí. Gracias. El ejercicio aeróbico que utiliza grandes masas musculares, al menos 20 minutos, digamos, para poner un parámetro de tiempo, aumenta el gasto cardíaco, es decir, aumenta la cantidad de sangre que el corazón impulsa por minuto. No se confundan el concepto de gasto cardíaco en el sentido de gasto como cansancio. Yo me acuerdo que esto lo digo siempre en un examen, que no va a ser el de ustedes, preguntaba, el gasto cardíaco en un choice, ¿el gasto cardíaco aumenta cómo? Y yo quería que me pusieran aumenta con la actividad aeróbica. Entonces yo ponía actividad aeróbica, vida sedentaria, y todo el mundo ponía vida sedentaria. ¿Por qué? Porque asociaba la palabra gasto cardíaco a cansancio. El gasto cardíaco no es cansancio, es cantidad de sangre que se moviliza por minuto. Esta cantidad de sangre que se moviliza por minuto aumenta en trabajos aeróbicos. Si ese trabajo aeróbico además tiene una sistematización en el tiempo de unas 3 a 5 sesiones semanales, o sea, no aumenta mágicamente de una sesión a otra, y una persona entrenada puede tener hasta el doble del gasto cardíaco o más que una persona no entrenada, o sea que la capacidad de movilizar sangre puede ser mucho mayor con el entrenamiento, ¿sí? Bien,
Nosotros hasta ahora hablamos de corazón y hablamos de circulación. Pero hay otro lado de la moneda de nuestro sistema cardiovascular, que es el tema de la circulación. Yo puedo tener un corazón que esté funcionando bien, mis vasos principales, arterias y venas principales están bien, pero resulta que cuando la sangre llega al resto del árbol circulatorio, se encuentra con problemas. Entonces, ¿de qué depende la circulación sanguínea? Depende, por un lado, de la sístole ventricular, o sea, la fuerza con la que el corazón inició este camino de circulación, ¿sí? Ya vimos que si un corazón se contrae débilmente, la cantidad de sangre que yo voy a expulsar va a ser menor. Y entonces, ¿qué va a pasar con la fuerza de esa sangre contra la arteria? También es menor. Es común de ver en una persona con un corazón débil una disminución de la presión arterial, que ahora vamos a ver el concepto de presión arterial. Bien, por otro lado depende de la elasticidad de las arterias, porque no es lo mismo que la sangre circule por un vaso sanguíneo elástico a que la sangre circule por un vaso sanguíneo rígido. ¿En qué caso puede volverse rígido un vaso sanguíneo? Por poca circulación, ¿no? No depende de la cantidad de sangre que un vaso ¿Presión sea alta? rígido. La presión ¿Presión alta alta puede depender de la cantidad de sangre, pero si yo hablo de rígido, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Arteriosclerosis? Bueno, ese es otro caso, ahí vamos. Bueno. Esperá porque se nos mezclaron todas las variables que están buenas, todas las que nombraron. Si yo digo que una pared arterial tiene que ser elástica, porque el músculo es elástico, quiere decir que tiene que estar en buenas condiciones. Si esa elasticidad se pierde, que es lo que sucede con el envejecimiento de los tejidos conectivos, ¿sí? Se pierde elasticidad porque pierden agua, y las paredes arteriales se vuelven menos elásticas, ahí tengo un problema para la circulación, se vuelven más duras. Es como estar circulando en un... ¿Vieron las entradas el ejemplo que voy a dar? Las entradas a la cancha a través de ese tubo, que es medio como de, no sé de qué material es, pero bueno, eso sería elástico. Ahora, si yo tengo que ir por un tubo de metal, y somos muchos para pasar por ahí, nuestro problema es mayor. Entonces, cuanto más dura es la pared de la arteria, más dificultad tiene la sangre para poder empujar. Y esto sucede con el envejecimiento de las arterias. Hay arterias menos elásticas que hasta inclusive se pueden llegar a calcificar, o sea, se pueden llegar a volver completamente duras, y es un problema. Pero por otro lado está lo que decía Julieta. También depende de la libre circulación de la sangre. Si yo tengo en la arteria elementos que obstruyen la circulación, como podría ser un ateroma, es decir, una acumulación de grasa, también voy a tener dificultades en la circulación, porque el diámetro va a estar disminuido. Cuanto más obstáculos yo tenga en ese diámetro, inclusive ustedes saben que puede haber arteriolas completamente tapadas que tienen que ir a una cirugía, a un stent, para que la circulación pueda llevarse a cabo nuevamente. ¿Sí? Profe. Sí, escucho. ¿Y cómo es que se acumula la grasa ahí, en ese caso? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, primero tenés una acumulación de grasa en sangre. Y después tenés los ateromas a veces según el tipo de sangre que se acumula, el tipo de grasa que se acumula, que lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos sangre, puede depositarse en la pared de los vasos sanguíneos. Se deposita en forma de bloquecito, claro. Eso se llama ateroma, y la circulación no logra barrerlo y te queda ahí, ¿sí? Por otro lado, es importante de qué manera las venas pueden lograr esa circulación, gracias a las válvulas, gracias a los músculos esqueléticos que están por encima de las venas. Y por otro lado, esto lo vamos a ver cuando veamos sistema respiratorio, uno de los grandes factores que mejora la circulación es la presión negativa del tórax que obtenemos durante los movimientos respiratorios. Cuando la capacidad respiratoria es importante y nuestro tórax se mueve bien y demás, se produce una diferencia de presiones que de alguna manera succionan y ayudan a que la circulación tenga el ritmo adecuado, ¿sí? Entonces volvemos a nuestro esquemita anterior para entender por dónde se da esta circulación. La circulación se da entre arterias y venas, y en el medio una red de capilares. Vimos que la arteria... Todo esto voy medio rapidito porque ya lo vimos. Son imágenes distintas, pero el concepto es el mismo. La arteria era un vaso que tenía una capa media muscular gruesa. ¿Por qué? Porque recibe sangre a presión. ¿Sí? Entonces ahora vamos a definir justamente el concepto de presión arterial. Desde el punto de vista físico, desde la física, ¿qué es la presión?
si ustedes tuvieran que explicar qué es, o dar un ejemplo, si no lo pueden definir, un ejemplo de presión. Apretar algo. Bueno, apretar algo es presionar. Es hacer una fuerza, ¿no es cierto? Es hacer una fuerza contra una superficie, ese es el concepto de presión. Una fuerza sobre una superficie. Yo estoy parada en la arena y la huella que dejan mis zapatos muestra el grado de presión que yo ejercí sobre la arena. Si yo estoy parada sobre taco aguja, seguramente la presión es mayor, porque todo el peso corporal cayó en ese puntito del taco aguja. Ahí vemos la relación que hay entre la fuerza y la superficie, la fuerza y la superficie. Bueno, en el concepto de presión arterial, ¿quién ejerce la fuerza? La sangre. La sangre que sale del corazón y que se va a chocar contra la pared de la arteria. Y esa va a ser la superficie, la pared de la arteria. Entonces, la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria es el concepto de presión arterial. Fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Entonces, fíjense de qué depende esta presión arterial. Por un lado depende del gasto cardíaco, o sea, de la cantidad de sangre que salió del corazón. Si sale más sangre, en teoría tengo más presión, si sale menos sangre, tengo menos presión. Pero también depende de la resistencia periférica, es decir, de la resistencia que ofrezca la pared de la arteria. Entonces yo les decía recién, si la arteria es elástica, la fuerza se encuentra con una superficie, pero si la pared de la arteria es rígida, se encuentra con otra. Y si la resistencia es mayor, la presión aumenta. Por eso la gente que tiene los vasos rígidos van a tener un aumento de la presión arterial. Aunque la sangre que salga del corazón sea la misma, se está encontrando con una pared más rígida y por lo tanto el rebote es mayor. ¿Sí? ¿En qué se mide la presión arterial? Se mide en milímetros de mercurio, por un antiguo aparatito en el que el ascenso de una columna de mercurio nos permitía saber qué tipo de presión había. Y como se mide en milímetros, también se puede medir en centímetros. Entonces, cuando ustedes dicen tengo una presión de 180, 120, estamos hablando de milímetros, y cuando decimos 18, dije 180, 120, 80, o 12,8. 12,8 si estamos hablando de centímetros, 120, 80 estamos hablando de milímetros. Depende de la unidad de medida que uno use, ¿sí? ¿Y qué se mide? Se mide, insisto, la fuerza que ejerció la sangre que salió del ventrículo contra la pared de las arterias. No se toma en la aorta, que es la arteria que recién sale del corazón, se toman arterias más periféricas, se toma en la arteria que está en el antebrazo, ¿sí? O otro tipo de arterias, y ahí se evalúa de qué manera esa fuerza de la sangre chocó contra la pared de las arterias. Hay dos tipos de presión, la que tiene que ver inmediatamente con la salida de la sístole, o presión sistólica, o presión alta, o valor alto de la presión, que es el que tiene que ver con ese impulso de la sangre que salió del corazón, o presión diastólica, o baja, que ¿cuál es? Es la que se mide cuando la sangre chocó contra la pared de la arteria y tiende a volver. Entonces, y con esto terminamos, así se relajan y miran el partido tranquilo los que lo están mirando de reojo. ¿No? Me hacen así con la manito, vamos, vamos. Yo me perdí el segundo tiempo de Racing, acá con ustedes, estoicamente, y eso que ganamos, y acá estoy. Bueno, entonces, presión alta y presión baja. El valor alto tiene que ver con la sístole, con la salida de la sangre del corazón. Y la presión bajo diastólica tiene que ver con el choque de la sangre contra la pared de la arteria y la vuelta. Entonces, la presión sistólica, ¿de qué va a depender la alta? Fundamentalmente del volumen de sangre que saque el corazón. En cambio, la diastólica o la baja va a depender fundamentalmente del estado de esas arterias que me devuelven el choque de la sangre. Les voy a dejar como actividad o tarea, y me la voy a anotar porque me voy a olvidar que se las dejé para el miércoles que viene, pensar qué factores consideran ustedes que aumentan la presión arterial, qué factores disminuyen la presión arterial. Desde todo punto de vista, si alguien lo sabe desde el punto de vista médico, si alguien lo sabe porque lo vive en carne propia, si escucharon por ahí, si lo averiguaron. Factores que aumentan la presión arterial y factores que disminuyen la presión arterial. Y lo vamos a analizar con la lógica de
de lo que explicamos recién, de la definición de presión arterial, de esta fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. ¿Sí? Entonces, dejo picando para que averigüen, para la próxima, factores que aumentan la presión y que disminuyen la presión. Y me lo cuentan el miércoles que viene. ¿Listo? Bueno, a descansar y nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias, profe. De nada.